Ya está. Ahora sí, gracias, hermana. Decía que el estudio de hoy, por favor, podríamos buscar Lucas 22:24. Le trato de poner títulos a veces al estudio que puedo, o cuando se puede. El de hoy lo he llamado La Revolución del Servicio. Se llama así, ya nos vamos a ir dando cuenta por qué. Y les había dicho por WhatsApp que íbamos. ¿Cómo? ¿La grandeza, dice? ¿De qué? ¿Del servicio? ¿En el servicio? La verdad que no había leído el subtítulo. Yo lo veo, La revolución del servicio, porque me parece eso. Vamos a verlo por qué es revolución. Les había dicho en el WhatsApp que íbamos a ver sobre una discusión entre los apóstoles, tratando de ponerle un poco de polémica para que se motiven a escuchar. Pero sí, en realidad no estoy lejos de la realidad. Fue una pelea entre los apóstoles y lo vamos a leer. Le voy a pedir que alguien, por favor, pueda leer Lucas 22, solo el versículo 24. Léelo, léelo. Hermana Ana, adelante, sí. Ya, hermano Eduardo. O hermano Eduardo, perdón, adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Gracias, hermano Eduardo. Hasta ahí nada más. 22, 24, acá está. Hubo también entre ellos donde disputa o discusión o pelea sobre quién de ellos sería el mayor. Una pelea no nueva, por cierto, nada nueva para los discípulos, nada nueva. De hecho, ya había pasado antes, no sé si sea una casualidad, que pasaba siempre o antes o después de que Jesús anuncie su muerte. Yo creo que no, pero es una opinión personal, que tenía algún tipo de relación. Les voy a explicar en estos momentos por qué. Pero vamos a estudiar entre un poquito de historia y también un poquito de reflexión de ambas cosas en esta parte. Les había dicho que seguíamos estudiando sucesos antes de la crucifixión de Jesús, porque el domingo vimos Pedro negando a Jesús 3 veces. Hoy vemos una situación que pasa justamente después de la Santa, bueno, creo que sí, justamente después de la cena también. Ajá. Sí, al igual que de hecho antes de la negación de Pedro, ¿no? Si se dan cuenta, el domingo estudiamos Lucas 22:31. Sí, hoy estamos estudiando un poco antes, ¿no? Porque lo leí y dije es un buen tema para un estudio. Y les digo que no es una pelea nueva para los discípulos, no era nuevo para Jesús. Les voy a pedir que vayamos en el mismo Lucas 9:46. Lucas 9:46. Lo vamos a leer rápidamente nada más ese versículo porque ahora les digo por qué, pero Lucas 9:46, obviamente estamos en el mismo libro un poco antes. Lucas 9:46. eh, para que se den cuenta en el mismo libro que son situaciones distintas, pero la misma pregunta, la misma discusión, la misma bronca entre los discípulos, ¿no? Por favor, Vane, ¿lo tienes? ¿Lo puedes dar lectura? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Hasta ahí nada más. Otra vez, ¿no? Es la misma pregunta, la misma discusión, pero obviamente estando en el mismo libro estamos hablando de situaciones distintas, ¿no? Esta mucho antes. Y si se dan cuenta, arriba de esto hay un subtítulo que dice Jesús anuncia otra vez su muerte, ¿no? Algo parecido a lo que pasaba en Lucas, ¿no? ¿Lo tienen esa parte? En techo está en Lucas, a partir del 44, dice Jesús anuncia su muerte otra vez. Entonces, lo mismo pasó cuando hablábamos de la Santa Cena, luego de eso pasa lo de que también Jesús anuncia su muerte. Y solamente quería que leamos un versículo aquí porque de hecho en Mateo está mejor detallado esta primera pelea. Entonces les voy a pedir que vayamos, es el mismo suceso, pero está en Mateo, ¿no? Y es Mateo 18. Mateo 18 es este libro. Entonces, es la misma situación, repito, solo que vamos a Mateo porque en Mateo le da un poquito más de detalle. Mateo 18. Y solamente son los versículos del 1 al 5 y los vamos a leer todos de una sola. Mateo 18. Un poquito antes. Ahí está. Ahí está. Mateo 18, desde el versículo 1. Indira, ¿le puedes leer, porfa, del 1 al 5? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo,
De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Gracias, mira. Entonces, aquí da un poco más detalle, les decía, de la situación, ¿no? La misma pelea, y esta vez fueron a Jesús, ¿no? Diciéndole, bueno, acá comentan, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús usa el ejemplo de un niño, ¿no? Aquí claramente vemos la enseñanza de no que cuando habla de que tienen que ser como niños, no habla necesariamente de su tamaño, ni de algo por el estilo, habla de su inocencia, habla de su libertad también incluso, y habla de su o sea, de lo genuino que son, ¿no? Los niños son muy genuinos, los niños no mienten, más bien, nos ha pasado con María Gracia, ayer no sé qué pasó, pero llamó Clau a su mamá y le dije, mamá, le dice Claudia a su mamá, hemos estado haciendo esto, ¿no? Y María Gracia dice, escuchó otra cosa y dice, pues no, no es cierto, mamá, no hemos estado haciendo eso. No, y Claudia le dice, no, yo estoy diciendo que tu papá está, ah, ya, ok, sí, pues porque nosotros no hemos estado haciendo eso, ¿no? Entonces, y lo dijo bien fuerte, ¿no? Entonces, probablemente uno diría, "Shh", ¿no? Los adultos, porque de verdad que los niños, mientras no les enseñes, por cierto, no saben mentir, ¿no? Y de hecho, y ella lo dijo en tono no de vender a su mamá, sino más bien en tono de, te estás equivocando, mami, no, te has equivocado, no, eso no hemos hecho. O como que corrección, no sé si corregir, pero quizás simplemente aclarar, ¿no? Entonces fue una frase muy genuina, muy natural, porque así son los niños. Y la Biblia aquí, Jesús nos llama a eso, ¿no? Nos llama a que podamos ser como niños, ¿no? Y se pone uno delante de ellos y les dice que a cualquiera que se humille como este niño es el mayor, ¿no? Es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, aquí da ese ejemplo, ¿no? Lo quería que leamos, de hecho, en otra porción también los discípulos pelean por lo mismo, o venían peleando, caminaban creo que hacia Capernaum, y venían peleando por eso, ¿no? Entonces Jesús dice que no los escuchó, se voltea y le dice, ¿de qué discutían? Y dice que los discípulos se miraron, ¿no? Como que, uy, qué falta, ya nos atrapó. Y le dicen, ¿no? Jesús, ¿quién es el mayor? No sé, esa era una pelea constante. Pregunta para que participen tanto los que están en el Zoom como los que están aquí presencial. ¿Por qué creen que peleaban por eso? O sea, ¿por qué tanta insistencia y tanta discusión por quién es el mayor de todos? ¿O quién es el mayor? ¿O quién es el mejor? ¿O quién tiene mejor posición? O cosas así. Para ver quién se quedaba encargado con tu turno de... Ya, por eso es que hablaba de la relación con la que siempre estaba cerca, que Jesús anunció. Puede ser. Buena reflexión. ¿Alguien más? Por querer ganarse más a Jesús, puede ser. Ya, ok. De hecho, mira, me hace acordar algo que no había apuntado, pero hay un momento en el que la mamá de dos apóstoles, creo que fueron los llamados hijos del trueno, viene y le dice a Jesús, oye Jesús, cuando tú te vayas, ponlo a mi hijo a una derecha y a mi otro hijo a la izquierda, ¿no? Le dice literalmente eso. Y Jesús le dice, Jesús la reprende, ¿no? Le dice, no, que no nos corresponde, algo así, ¿no? Creo que eran los hijos del trueno, que es los llamados hijos del trueno en los discípulos. Entonces, siempre había esta discusión, ¿no? Merlin dice, quizá porque sabía, o ante la muerte de Jesús, dice, ¿quién se queda, no? ¿Y alguien más? Hermano Juanita dijo, ¿por qué? Por ser Ah, ya, por ganarse el reconocimiento, quizá de Jesús. Ya, puede ser. Pero de hecho, o sea, Jesús ya los tenía marcados con esa pelea, ¿no? Como probablemente que los escuchaba y Jesús, otra vez con lo mismo ustedes, ¿no? Porque de verdad, nos acabamos de ver por lo menos dos veces, le digo lo de la mamá del trueno, otra. En Marcos es donde dice que venían caminando y dije, ¿qué discutían? Y yo, uy, ya nos atrapó, ¿no? No, pues, no saben qué, y ahí de nuevo les reprenden, ¿no? Con el niño. ¿Por qué más creen? Sí, 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 sí. entonces el discípulo. Cierto, ¿no? Y Juan cuando escribe habla del discípulo amado, ¿no? Y obviamente refiriéndose al mismo, ¿no? Es cierto, ¿no? Ajá, muy... Incluso al final de Juan dice, cuando ya habían resucitado, cuando ya Jesús resucita, dice como que y Pedro se dio cuenta que el discípulo a quien Jesús amaba lo seguía, ¿no? Y le dijo, oye, ¿por qué este no sigue, no? Y ahí Jesús le dice, ¿y a ti qué, no? Si es que a mí me da tenerlo vivo hasta que yo venga,
me importa a mí, no a ti, ¿no? Le dice así a Pedro, ¿no? Por cierto, ¿no? Eso es otra porción en la que habían alguna especie de celos o disputas, como mencionan acá, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra idea, quizá los hermanos del Zoom, de por qué era tanta la pelea por esto de quién es el mayor o quién era el favorito, quizá en todo caso? Nos dice un hermano del Zoom y pasamos al siguiente punto. Nadie. Si seguimos esperando, se nos pasa el tiempo. Ok, Mateo 19, 27 y 29. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, 19, está ahí, hemos leído el 18, creo, ¿no? Al siguiente página casi. 19, leemos los versículos del 27 al 29. Ya no lo lean todavía. Les quiero dar un poco de contexto. En este contexto, se acerca un hombre rico a Jesús y le dice, Jesús, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, cumple todos los mandamientos. Y el rico le dice, ya, entonces, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, creo, me parece que le dice, y sígueme, ¿no? Y dice, y el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Eso pasa. Y Jesús empieza a enseñar y les dice, por eso les digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se arrepienta o venga al evangelio. No, porque, no que lo estaba prohibiendo o algo por el estilo, sino que lo decía porque las personas que tenían muchas posesiones valoraban mucho esas posesiones y les costaba dejarlas por el Señor, ¿no? Entonces, en ese contexto es que pasa esta parte en el 19-27. Vamos a leer 27, 28 y 29. Lo leo yo acá. Dice, entonces respondiendo Pedro, no, nuevamente el contexto que les ha dado, respondiendo Pedro dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le dicen. O sea, tú hablas de los ricos, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dice hasta acá. Ya, estos versículos, ellos lo entendieron diferente, ¿no? Y lo vamos a comprobar en un ratito. Mientras voy hablando, vayan buscando Lucas 24. Ahora sí volvemos a Lucas y ya nos quedamos ahí. Lucas 24:13 vamos a leer. Estos versículos, les decía, que acabamos de leer en Mateo, ellos lo entendieron literal, y pensaron, recuerden que, ¿qué pensaban los judíos de Jesús? Bueno, del Mesías. Que iba a venir con espada, ¿a qué? ¿A qué pensaban los judíos que venía el Mesías o el Cristo? Venía a liberar a Israel, creían ellos, ¿no? Que el Mesías venía a liberar a Israel y a hacer que ya no los romanos no tengan, pues algo así como Moisés, ¿no? Como cuando Moisés aparece y los libera de Egipto, ellos esperaban que el Mesías haga lo mismo, ¿no? Entonces, cuando Jesús les da estas palabras, ellos lo entienden literal. Dice, cuando Jesús se revele y se baje a todos los romanos y nos ponga a nosotros de vuelta en el reino, ahí seguro Jesús nos va a dar un trono, como dice acá, ¿no? En Mateo que hemos leído, y nos va a poner sobre las 12 tribus y vamos a reinar. Por eso es que somos 12 tribus, ya está, ¿no? Hicieron matemáticas, listo, ¿no? Claramente, y ellos entendieron eso, ¿no? Pero, pero Jesús hablaba dice antes, ¿no? Empieza diciendo, cuando sea la regeneración. Pocas veces usa Jesús esa palabra. Que por cierto, voy adelantando, algunos teólogos o estudiosos consideran que se refería al reino milenial, o sea, o a una parte apocalíptica, ¿no? Cuando Él venga en su segunda venida, y la Biblia dice que Él va a reinar sobre la tierra, Él va a ser el rey, o sea, la tierra por primera vez va a ser reinada por el Señor, porque hoy por hoy es reinada por la maldad, por Satanás. Entonces, va a ser reinada por el Señor, y Señor podría ser que se refería a ese momento, ¿no? Cuando Él venga ya como rey, ¿no? Ya no como en este momento que fue crucificado, ¿no? Pero ellos lo entendieron como que en cualquier momento Jesús se levantaba en armas, se bajaba a los romanos y empieza ya, tú acá, tú acá, tú acá y tú acá. Somos potencia mundial, ¿no? Entonces ellos ya tenían esa visión, dice, y probablemente sea esa una de las razones por las que andaban quién va a ser el mayor, ¿no? Probablemente uno se imaginaba, uy, mi tribu va a ser la mejor, va a saber decir. O mi reino va a ser lo mejor, ¿no?
Y les voy a confirmar esta interpretación. Les decía Lucas 24:13. Lucas 24:13. No les gusta. Acá está, Lucas 24:13. ¿Lo puede leer alguien del Zoom, por favor, hermanos? Del 13 al 23. De una nada más, los 10 versículos. Joel Adelante, Renato, gracias. 24 del 13 al 23, ¿cierto? Correcto, sí. Ya. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros Renato, esperábamos Renato. que... ¿Ya? Ahí un segundo. Atentos a este versículo 21. Y atentos al versículo 21 hasta el 23 que lee Renato. Ahora sí, Renato, adelante. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hasta ahí nomás. Gracias, Renato. Miren cómo este suceso pasa posterior a la resurrección de Jesús, perdón, a la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Ellos iban en el camino conocido, el camino de Maús, caminando, dice, a una aldea llamada Emaús. Y en el camino empezaban a hablar, se les acerca para ellos un forastero, que era Jesús mismo, y les dice: oye, ¿qué tanto hablan, no? Y Cleofás, que no era uno de los apóstoles, pero sí era un discípulo de Jesús. Ojo que si bien Jesús tenía los 12 apóstoles, los que lo seguían eran más. Entonces, Cleofás, que era un discípulo también de Jesús, uno de los que lo seguía, le dice: ¿cómo? ¿Tú eres el único forastero que no sabe nada de lo que ha pasado? Y le dice, y todavía le dice: ¿qué ha pasado? Le dice, de Jesús de Nazaret, que era el que, y todo, y en el 21 dice, ¿no? Y dice, ¿no? Que lo mataron y todo eso, que lo entregaron los sacerdotes, y dice en el 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Bueno, no, específicamente esa porción, ¿no? O sea, mira, esto ya había pasado tiempo, ya habían pasado todo el tiempo con Jesús y ellos seguían creyendo. ¿Y se acuerdan que preguntábamos con Renato el miércoles pasado qué sentían los apóstoles? Aquí hay algo de lo que sentían, ¿no? Podríamos decirlo decepción, porque era como que, ¿cómo? Pero Jesús, no, tú no ibas a ser el que se iba a levantar en armas y nos ibas a liberar de los romanos y nos ibas a poner a cada uno en un trono, íbamos a reinar, Israel iba a ser pues la potencia mundial y todo eso, pero ahora mira, estamos caminando porque se murió, o sea, se murió, entonces nosotros, y dice, no, esperábamos, ¿no? Y sí, pues, y prácticamente lo dice con un poco menos de importancia. Sí, pues dijo que resucitaría el tercer día y unas mujeres dicen que lo han visto, pero nosotros vamos hacia allá. No, al mismo Jesús diciéndole eso, ¿no? O sea, ojo, él creía que hablaba con un forastero, pero era el mismo Jesús diciéndole, como que le contaba una historia, un chisme, no sé, ¿no? La última de la ciudad, ¿no? La última de Jerusalén. Jesús, por cierto, si lo continúan leyendo, los reprende y le dice: oye, ustedes, no les dije yo que era necesario que yo pase por todo esto y que resucite el tercer día y todo esto. Entonces ellos, cuando se dan cuenta, pues recién, entienden quién era, ¿no? Porque dice, y sus ojos fueron abiertos y dijeron: uy, Jesús, ¿no? Ya la malogramos, ¿no? Probablemente, ¿no? Uy, ya. Bueno, pero esto nos confirma de alguna manera
o bueno, trato de entender por qué ellos peleaban tanto por este tema de quién era el mejor. Ellos creían que se venía una revolución contra los romanos que los iba a liberar, iba a hacer que Israel deje de ser esclavo, perseguido, todo eso por los romanos, y que iban a levantarse en armas, iba a ser una potencia o iban a ser libres, ¿no? Nuevamente. Entonces, hay una reflexión, ¿no? Nos es muy fácil distraernos, ¿no? Incluso con el mismo Jesús, al toque ya estaban pensando en cualquier cosa menos en lo que él venía a hacer. Y nos es muy fácil distraernos y empezar a velar por lo nuestro, ¿no? Empezar a velar por lo nuestro, empezar a velar por lo que yo quiero. E incluso uno podría decir, oye, pero tampoco estaba tan mal que ellos deseen que Israel sea liberado, porque ellos, entre comillas, era el pueblo de Dios, ¿no? Entonces ellos, pero al margen de, estaban distrayéndose de lo que de verdad venía a ser Jesús, ¿no? Y descuidaron el verdadero reino por intentar un reino, otro reino. Hasta ahí, ¿alguna opinión? ¿Algún parecer? Ya nos estamos hablando igual todos. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Hermano, Hermano Eduardo, adelante. pero mucho más antes que el crucificar a nuestro Señor, creo que fue delante de Pilato, la pregunta que le hicieron de su reino. El Señor ya dijo que su reino no era acá en la tierra, su reino era en el cielo. Y Sí, aún sí, así, Jesús lo dice con Pilato, ¿cierto, no? y aún así los discípulos o apóstoles siguieron pensando todavía que no era así. Que Sí, hubieran pero igual, esperado. igual y entendamos que ellos no tenían la Biblia, ¿no? Entonces no sabían la historia completa, ¿no? O sea, nosotros ya ahorita podemos hablar ya teniendo, sabiendo todo lo que pasó después, la iglesia, y entonces, ojo que ellos lo estaban viviendo sin saber qué iba a pasar con la iglesia, sin saber lo de Pentecostés, sin saber lo de Pablo y expandiendo el evangelio, sin saber prácticamente nada, ¿no? Solo estaban viviéndolo en tiempo real, ¿no? Sí, pero estaba andando con nuestro Salvador. Sí, 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 pero aún así, como usted bien dice, se Viendo, distrajeron, ¿no? Literalmente se claro, distrajeron. viendo los milagros, todo lo que hizo, demostrándole quién era a todos. Sí, exacto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que se distrajeron, ¿no? No centraron su mirada en Jesús y empezaron a ver lo suyo o lo del pueblo, ¿no? Lo que ellos... Y también que, ojo también, por cierto, no se trata de justificarlos, pero sí de dar la realidad completa, que ellos habían sido educados así desde niños, ¿no? El pueblo entero creía eso, ¿no? Que el Mesías iba a ser ese que se iba a levantar, ¿no? En revolución contra los romanos. Entonces, ellos habían creído eso, entonces, lamentablemente, el tiempo que pasaron con Jesús, o hasta ese momento, no les permitió entender que eso no era real. Pero luego en el tiempo vemos que sí terminan entendiéndolo, ¿no? El mismo Juan, Pedro, Jacobo y otros más, ¿no? Y todos los discípulos en sí. Gracias, hermano Eduardo. Volvemos a Lucas 22, solamente vamos a avanzar 3, 4 versículos, porque nos queda poco tiempo. Habiendo entendido esta parte, Lucas 22, 25. Habíamos leído el 24, ¿no? Leíamos en el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ya entendimos la disputa, pero él les dijo, ¿no? Y aquí viene esta parte, ¿no? Pero él les dijo en el 25, Lucas 22, 25, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, ¿no? Estoy Lucas 22, 25. Estoy en el 26, más no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y aquí es una realidad actual, ¿no? En el versículo 25 dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ese bienhechores es un título que se le daba a los reyes en ese tiempo, en Egipto y en Siria, ¿no? Por eso no nos tratemos de pensar, oye, ¿por qué dice ahí bienhechores? Específicamente es eso. Pero nos muestra una realidad que la vivimos hasta ahorita, ¿no? El Congreso haciéndose las suyas para su propio bienestar en el Perú, los presidentes que han pasado casi todos en la cárcel por la misma razón, tratar de enriquecerse ellos más que al Perú. Vemos el mundo y está igualito, ¿no? Disputa de egos, vemos a la Rusia, a Estados Unidos, por acá, más que intentar crecer para sus naciones, es más una lucha de egos, ¿no? Y todo para ellos mismos. Entonces es real lo que dice acá, una realidad que se daba en esos tiempos, miles de años atrás, y que se sigue dando ahorita, ¿no? Que dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, no se creen los señores de ellas.
Pero acá empieza la revolución que les decía, ¿no? Ya con esto vamos terminando. En el 26. Mas no así vosotros. Esa frase. No así vosotros. Es una realidad, es algo que vivimos, que lo vivieron ellos, que lo vivimos ahora, quizá ya no con esclavitud, pero sí con corrupción y demás. Pero el Señor dice, no así vosotros. Y esa frase debería calar nuestra mente y decir, ok, eso es la realidad, ustedes no. ¿Y qué dice de ustedes? No? Más bien ustedes, no así vosotros, el 26 dice, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y cuando dice ahí mayor, literalmente usa el vocablo megas, ¿no? ¿Han escuchado la palabra mega? Megabytes, mega, ¿no? Megalodón, mega, ¿no? Mega gigante. Entonces dice, más no así vosotros, sino más bien sea el gigante, el enorme, el cuantioso, el grandioso, igual como el más joven, que es el más jovencito, el más novato, ¿no? Dice así, ¿no? El que se crea más grandote, sea como el más novato, ¿no? Y luego dice, ¿no? Y el que dirige como el que sirve, ¿no? Dirige igual a servicio. Entonces, esto es revolucionario. O sea, esto está fuera de lo que nosotros entendemos o podemos ver hoy. Esto es una real revolución. Se habla tanto de... Esta era la revolución que Jesús venía a dar, por cierto. Porque la realidad era otra, ¿no? La realidad era que los reyes más bien venían a servirnos. Entonces, nadie piensa así hoy, nadie pensaba así en ese tiempo. De hecho, tan pronto como alguien toma una posición mejor en la vida, en una empieza a servirse a sí mismo. En una. Incluso no vemos a personas que, por ejemplo, ¿no? El mismo Pedro Castillo, que la gente decía, oh, mira, sale de la chacra, es un real pobre, o sea, ha venido desde abajo. Arriba, pa, contacto, sus hijos ya, bueno, no voy a hablar de política, seguramente alguien lo defiende, pero de H que vemos que su posición es mucho mejor de la que estaba antes. O sea, sus hijos en México, su esposa también, viviendo no con los pobres de México, viviendo con el gobierno de México. O sea, tienen una buena posición. Bueno, él está en la cárcel por lo que intentó hacer, al margen de ideas políticas, pero rápidamente, así veamos el que dijimos, no, este no hay forma de que robe, no, este no, no. Pero tan pronto alguien toma posición, la realidad es que empieza a velar por sí mismo y ha pasado siempre, ¿no? Yo he puesto ese ejemplo, pero ha pasado antes desde los primeros presidentes que hemos tenido, Alan García, Fujimori mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Fujimori se vendía igualito, ¿no? Cuando empezó la familia pobre y todo eso, ahora pues tienen una posición privilegiada, su familia cambió de estatus completamente. Y así muchos, y si vamos internacional, peor. Por eso decía lo de la revolución del servicio. Porque el Señor nos dice, no así, no así ustedes, más bien nosotros deberíamos ser como que el más gigante debería ser igual al más pequeño y el que dirige igual al que sirve. ¿No? Y nos da un ejemplo, ¿no? Un ejemplo con un restaurante. Y ya con esto, en el versículo 27, ¿no? Lo vamos a pensar. Y yo les digo antes de leerlo. En un restaurante, ¿quién es más? ¿El mozo o el comensal? ¿Quién es más? ¿El mozo o el comensal, sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? El mozo más bien se desvive por darle todo lo que el comensal quiere. No, pero y cada 10 minutos está, ¿todo bien? ¿Necesitan algo? ¿Agua? ¿Algo? ¿No? Está así, ¿no? El que paga, ¿Verdad? Y el otro más bien está, ¿no? Y cuando incluso quiere la cuenta, ¿no? Pidiendo, ni siquiera hoy joven, por favor. A veces ni siquiera joven, por favor, no, para esto, ¿no? Incluso, ¿no? No, esto está feo, no, esto sí, que no, que lo otro. ¿Verdad? O sea, porque cree en nuestra filosofía de vida, el comensal, el mozo. Entonces, el mozo es menos, el comensal es más. ¿Y qué dice Jesús en el 27? Miren. Y dice, ¿no? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, lo que acabamos de decir, ¿no? El que se sienta a la mesa. Miren cómo mira Jesús. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas yo estoy aquí siendo el mozo. ¿No? Y esto es una realidad que poco antes pasa también Jesús lavándole los pies a sus discípulos, por cierto. Más bien él, y literalmente, él desviviéndose por la humanidad, literalmente. Así como el mozo se desvive por el comensal, no igual obviamente, pero él literal entregando su propia vida por la propina quizá, él no, entregando su propia vida por el comensal. ¿No? Él dice acá en este ejemplo, ¿no? En el 26, perdón, en el 27, no es el que se sienta, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué especial, qué diferente la real revolución. Esta es la revolución que Jesús traía. Una revolución que dice, no aguanta, el que dirige no es más que el que está, que
que el que sirve, ¿no? No, yo soy yo estoy acá como el que sirve, ¿no? Yo me estoy literalmente entregando por ustedes, ¿no? Aprendan, ¿no? Literalmente. Entonces, incluso acá usa la palabra diácono cuando sirve al final, ¿no? Más yo estoy aquí como el que sirve, ¿no? Y diácono ya se ha mencionado ese término, ¿no? Significa administrar, ayudar, ministrar, incluso servir, y debería ser la actitud de todo aquel que en el reino de Dios, en la tierra hoy, su iglesia, toma algún tipo de posición de liderazgo, ¿no? Pues eso es la real revolución del liderazgo, es servir, es desvivirme por, es así como un mozo se desvive por el comensal, ¿no? Imagínense si todos hiciéramos real esa revolución en nosotros. O sea, literal no tendríamos necesidad de preocuparnos por si él me quiere hacer daño o no. No, podríamos vivir tranquilos, una realidad completamente distinta porque cuando yo necesite algo tú me vas a ayudar y cuando tú necesites algo yo te voy a ayudar. Y nos vamos a amar entre nosotros y literal ser servidores los unos de los otros, ¿no? Y eso es lo más especial, ¿no? Lo demás que continúa en esa porción ya habla de lo que les hablaba del reino milenial y demás, pero quisiera que nos quedemos con eso, ¿no? Con lo que dice Jesús al final del versículo 27, ¿no? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, el mismo Jesús. O sea, no es que él lo dijo desde arriba, ¿no? Porque fácil es decirlo desde una posición privilegiada. Él mismo viniendo a la tierra y literalmente siendo el que sirve, ocupándose de los demás, preocupándose por los demás, dándole salvación. Incluso, ojo que esto pasaba, o esto que estamos hablando pasó después de la cena. En la cena, ¿quién sirvió? ¿Quién cortó el pan? ¿Quién les dio el pan? ¿Quién les sirvió más bien el vino o el jugo de la uva? ¿Y quién les dio? Pues Jesús mismo. O sea, él en la cena del Señor fue el mozo y los discípulos fueron los comensales, ¿no? Que estaban sentados ahí. Entonces Jesús, por eso lo llamaba esto la revolución del servicio, ¿no? La real revolución que vino a traer Jesús y que quizá no se entendió para los apóstoles o para los discípulos, pero que fue de verdad lo que Jesús venía a enseñar. Entonces esto debería llevarnos a la reflexión, ¿no? A la reflexión de pensar cómo nosotros actuamos, como el comensal o como el mozo. ¿Qué tanto nos estamos rindiendo al Señor? ¿No? ¿Qué tanto nos ocupamos más bien de los hermanos, de los demás? Cómo nos portamos incluso, ¿no? Porque a veces sí somos muy testarudos, como los mismos discípulos, ¿no? No, pero ¿quién es mayor? No, pero yo soy mayor, no, pero lo que yo pienso, no, pero ya yo soy así, no, pero una y otra cosa que usamos muchas veces para justificar el no ser como Jesús. Pero Jesús mismo, siendo Dios, diciendo más, yo estoy aquí con vosotros como el que sirve. ¿Alguien tiene alguna participación, pregunta, aporte? Quedémonos con eso, que reflexionemos en eso y que estas diferencias o disputas o discusiones o peleas entre los apóstoles pueda llevarnos así como Jesús los llevó a ellos, ¿no? La real revolución. ¿Quién es el mayor? Es el que sirve. Ese es el mayor. Ese es el que va a ser más alto de todos, ¿no? El que sirve. El que tiene una actitud de servicio como un mozo que se desvive por los demás, ¿no? En la sociedad definitivamente no. Acá más bien hasta se van a intentar aprovechar cuando mostremos esa actitud. Pero definitivamente en el cielo, como bien menciona acá, el que deje padre, madre y todo eso, el Señor va a tener recompensa, por cierto, pero la mejor recompensa es estar con Jesús. Es estar con Jesús y en ese reino que Él va a reinar, definitivamente Él es justo. ¿Alguien, alguna eh, aporte, participación, pregunta? Los Buenas hermanos. noches, hermanos. Hermana Filito, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto escucharla. Buenas noches. Disculpen que ingresé un poco tarde. Estaba en otra situación. Bueno, mira, el común denominador de las personas en este tiempo es, pues, un libertador, es el que viene, pelea y usa cualquier arma para liberar lo que va a liberar, ¿no? Y tenemos esa concepción de que un libertador, pues, es un guerrero fuerte que viene para ponernos no debajo, sino encima. Pero Jesús vino y hizo lo contrario, ¿no? Hizo totalmente lo contrario y como tú dices, nos libertó en nuestro pensamiento, en lo espiritual, nos hizo libres, porque nos ha hecho libres, pero
de repente como los discípulos te querían tomar o deberían tomar una decisión, ¿no? De aceptar a ese libertador. Los discípulos lo hicieron, pero aún ellos peleaban por ver quién era el mejor. Y eso nos pasa a todos, en verdad, ¿no? En algún momento nos pasa a todos y ¿por qué? Porque todavía nuestro pensamiento está, a ver, por así decirlo, inyectado de las cosas de este mundo, de la naturaleza humana, de lo que se puede, como se pueda llamar. Pero en verdad deberíamos estar agradecidos de Dios que nos hizo parte de esa liberación, ¿no? Nosotros como gentiles, porque el pueblo de Israel fue directo, ¿no? Entonces deberíamos estar agradecidos de haber sido libertados y de tener una mente más abierta, porque no solamente es de este espacio de tiempo, sino de nuestra vida espiritual, ¿no? De nuestra libertad en Él, porque en Él somos libres. Entonces, yo creo que si todos nos hacemos esta pregunta como los discípulos, ¿quién irá a estar al lado del Padre, ¿no? En el cielo, por ejemplo, deberíamos preocuparnos mucho por nuestra salvación, como dice la palabra, con temor y temblor, por nuestra obediencia y nuestra consagración. Agradecida del Señor por habernos dado en lo poco que he podido escuchar, en verdad, muchas gracias. No, amén, amén, hermana, lo que mencionaba. Y por cierto, no se trata de fingir, ¿no? O sea, el punto de esto, de reflexionar en esto, no es que, entonces desde mañana yo voy a empezar a mostrarme recontra servicial. Y sí, no, en parte si se puede, está bien. Pero se trata de, me evalúo y digo, oye, yo creo que en algunas áreas de mi vida no estoy siendo así. Señor, voy a ti, cámbiame, Señor. Cámbiame, llévame a que esto se haga por convicción, que mi corazón pueda de verdad entender esta revolución del servicio y que yo pueda de verdad decir, oye, a mí me nace servirte, ¿no? A mí me nace ayudarte, oye, yo deseo ayudarte, ¿no? Entonces, no se trata de actitudes, perdón, no se trata de acciones necesariamente, se trata primero de cambiar nuestro corazón y que definitivamente eso va a cambiar nuestra forma de actuar. Entonces, si es que Olguita la idea y que tengamos claro que si es que un estudio pasa y no hemos tomado ninguna decisión, ese estudio fue en vano, ¿no? No sirvió para mucho, ¿no? Sino por no decir para nada, ¿no? Entonces, ¿qué decisión debería llevarnos a tomar esta verdad? Evaluarnos y decir, Señor, yo estoy siendo como tú mismo diciendo, esto es la realidad, mas yo estoy con ustedes como el que sirve. Yo estoy siendo así. Si entienden que no en algún área de sus vidas, Señor, perdón. Señor, cámbiame y empezar de aquí en adelante en Él a ser como Él, a servir, a tener esa actitud como, y no como los discípulos que más bien se peleaban, que es normalmente lo común en nosotros, ¿no? Más bien intentar jalar agua para nuestro molino, como se dice el viejo dicho popular, ¿no? Entonces, más bien seamos como Cristo, ¿no? Que estuvo lejos, por cierto, de obtener algún beneficio propio, ¿no? Si no hay otra participación más, hermanos, vamos a tener una oración final. ¿Hay alguna otra petición que no se haya mencionado?